¿Puede un pueblo esclavo desafiar al imperio más grande de la historia? No por la fuerza de la espada, sino por el poder de una promesa. Esta no es solo la historia de una fuga, es el relato del día en que el cielo bajó a la tierra para rescatar a sus hijos. Opresión, silencio y una promesa inquebrantable. La verdadera historia de la redención no inicia con cánticos de júbilo, sino con el gemido desgarrador de un pueblo bajo el yugo. Imaginen el peso aplastante de 4 siglos, 400 años donde los hijos del pacto, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, vieron su dignidad reducida a polvo bajo el látigo inclemente del faraón. Egipto, con sus dioses mudos de piedra y sus pirámides desafiantes, se había erigido como un sepulcro para la esperanza de Israel. Allí no había justicia, solo la sed insaciable de un imperio que pedía más ladrillos a cambio de sangre. El edicto de muerte sobre los inocentes recién nacidos fue la oscuridad final, el intento del enemigo de cortar el linaje de la bendición. Pero en la economía del reino, la noche más profunda es siempre la antesala del amanecer de Dios. El Eterno no había olvidado. Él escuchó el clamor desde los cielos. El reloj profético marcó la hora cero y la providencia divina comenzó a tejer su obra maestra en las sombras. Vemos a Moisés, un niño sentenciado a muerte, flotando en una arquilla de fe sobre las aguas del Nilo, preservado por el mismo Dios que un día abriría esas aguas. De príncipe de Egipto a pastor en el exilio de Madián, 40 años de desierto para vaciar al hombre de su orgullo y prepararlo para la presencia de Dios. Y entonces, Horeb, la montaña sagrada, una zarza que arde con el fuego santo y no se consume. Allí, el gran Yo Soy rompe el silencio de los siglos. No es una deidad tribal, es el autoexistente, el Dios de los padres que desciende con poder. Moisés, con nada más que una vara y la palabra de Dios en su boca, recibe la comisión más imposible de la historia: doblegar a la superpotencia mundial y liberar a los primogénitos de Dios. El retorno de Moisés no fue diplomacia, fue una declaración de guerra espiritual. Al pararse ante el faraón, Moisés confrontó a un hombre que se creía Dios. La orden divina, deja ir a mi pueblo, hizo temblar los cimientos espirituales del Nilo. La arrogancia del faraón desató el juicio soberano del Todopoderoso. Las 10 plagas no fueron desastres naturales, fueron el puño de Dios desmantelando uno a uno a los ídolos de Egipto. Api, el dios del Nilo, murió en sangre. Ra, el dios Sol, fue devorado por las tinieblas palpables. Dios estaba demostrando que solo Él es Señor sobre la creación. Pero el clímax teológico llegaría en la noche más oscura, la 10ª plaga, la sentencia sobre los primogénitos. En esa noche de terror, Dios trazó una línea eterna. La salvación no sería por mérito, sino por sustitución. El Cordero de Pascua. La instrucción fue sagrada. La sangre de un cordero sin mancha debía cubrir los postes y dinteles de los hogares. Cuando el ángel de la muerte recorrió Egipto, solo la sangre detuvo el juicio. Esa noche nació la redención. Israel salió expulsado, no con las manos vacías, sino con las riquezas de sus opresores, marchando hacia el destino bajo la sombra del Omnipotente. La libertad fue probada de inmediato. Atrapados entre las montañas y el rugido del Mar Rojo, con los carros de guerra del faraón pisándoles los talones, el miedo paralizó al pueblo. Pero Dios había preparado ese escenario imposible para manifestar su gloria suprema. La orden resonó: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Moisés alzó la vara. El aliento de Dios sopló y el abismo obedeció. El mar se partió en 2. Muros de agua cristalina se alzaron como testigos mientras el pueblo cruzaba en seco. Fue el bautismo de una nación. Entraron esclavos y emergieron libres.
Y cuando el enemigo intentó tocar a los ungidos de Dios, las aguas regresaron con furia, sepultando el pasado para siempre. Pero el desierto es la escuela del Espíritu. Sin agua, sin comida, bajo un sol abrasador, Israel tuvo que aprender a mirar hacia arriba. Allí conocieron a Jehová Rafa, su sanador en las aguas de Mara. Allí conocieron el maná, el pan de ángeles, la lección diaria de dependencia total. Aprendieron que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llegaron al Sinaí, el corazón de la historia. La libertad física era solo el medio, el fin era la santidad. La montaña humeaba como un horno, la tierra temblaba y el sonido de bocina celestial anunciaba al rey. Dios descendió, y de en medio del fuego su voz tronó entregando los 10 mandamientos, no como restricciones, sino como el código de honor de un pueblo libre. Israel juró fidelidad, pero cuán frágil es el corazón humano. Mientras Moisés recibía la gloria en la cima, el pueblo se corrompía en el valle. El becerro de oro, un adulterio espiritual en plena luna de miel con Dios. La ira santa se encendió. Pero allí Moisés se levantó como figura de Cristo, intercediendo, ofreciendo su propia vida por la de sus hermanos. Las tablas de la ley se rompieron, pero la misericordia de Dios prevaleció. El Señor se reveló como nunca antes, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. El perdón trajo restauración y un propósito divino. Hacedme un santuario y yo habitaré entre ellos. Dios no quería ser un concepto lejano, Él anhelaba ser el centro de su campamento. Con corazones agradecidos, el pueblo ofrendó oro y talento. El tabernáculo se levantó en el desierto, un evangelio visual de madera y oro, apuntando hacia la santidad. Y llegó el momento cumbre. La obra fue terminada. De repente la nube de gloria, la Shekinah, cubrió el tabernáculo. La presencia de Dios fue tan densa, tan real y pesada, que ni Moisés podía entrar. El Creador del universo había hecho su hogar entre los hombres. El Éxodo concluye con esta verdad suprema. Ya no eran esclavos errantes, eran los portadores de la gloria de Dios. La columna de fuego se alzó para guiarlos, y esa misma invitación resuena hoy a través de los siglos. El llamado a dejar nuestros Egiptos personales y caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.